Mateo capítulo 7. Si no tienes Biblia, bueno, lo siento. No, mentira. Que sí lo voy a poner en la pantalla. En el versículo 15 al versículo 20. Mateo capítulo 7, versículo 15 al versículo 20. Escucha lo que dice la palabra del Señor. Dice: ten cuidado de los falsos profetas que vienen disfrazados de ovejas inofensivas, pero que en realidad son lobos feroces. Puedes identificarlos por su fruto, es decir, por la manera en que se comportan. ¿Acaso puedes recoger uvas de los espinos o higos de los cardos? Un buen árbol produce frutos buenos y un árbol malo produce frutos malos. Un buen árbol no puede producir frutos malos y un árbol malo no puede producir frutos buenos. Por lo tanto, todo árbol que no produce frutos buenos se corta y se arroja al fuego. Así es, versículo 20. De la misma manera que ustedes identifican a un árbol por su fruto, puedes identificar a la gente por sus acciones. Ahí mismo donde estás, déjame hacer una pequeña y sencilla oración. Jesús, Espíritu Santo, tú que inspiraste la palabra, háblanos hoy. Inspíranos, Señor. Guíanos. Usa mis labios, Señor, para predicar tu palabra y compartir el mensaje que tú quieres hablarnos el día de hoy. Te damos gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Fíjate que vivimos en una cultura que exalta o que valora mucho las apariencias. La cultura, si tú vas a las redes sociales, que seguramente pasas algún tiempo en ellas, seguramente te vas a dar cuenta de cómo nuestra sociedad valora, o nos hemos vuelto una sociedad que valora muchísimo las apariencias. Las redes sociales están llenas de personas que aparentan ser perfectas, que tienen una familia perfecta, un cutis perfecto, un cuerpo perfecto, un trabajo perfecto, todo perfecto. Pero, sin embargo, sabemos muy bien de que la gran mayoría, para no decir todos, son simplemente apariencias que hacen o que utilizan filtros y Photoshop, ¿ok? Puras apariencias, nada más. ¿Por qué? Porque valoramos las apariencias, valoramos lo importante o cómo los demás me perciben, cómo los demás me miren. Y esto no es algo nuevo. No es algo que, bueno, ahora de pronto sí la gente se preocupa por la apariencia o lo que dicen los otros. Esto no es algo nuevo. Esto es algo que lleva muchísimo tiempo, que han pasado miles de años y siempre ha sucedido. Claro, ahora se ha incrementado, se ha exteriorizado eso. ¿Por qué? Porque tenemos una comunicación global, tenemos la tecnología, tenemos las redes sociales, se ha exteriorizado. Pero el hecho de la importancia que la gente le da a las apariencias es mucho, mucho, mucho más antiguo de lo que nosotros nos imaginamos. Es más, si algo criticaba a Jesús de los religiosos, si algo criticaba a Jesús de las personas que constantemente o que supuestamente eran los que Dios usaba o los que eran guiados por Dios, si algo le criticaba a Jesús a los religiosos, era de que aparentaban ser algo que no eran. Aparentaban ser algo que no eran verdaderamente en su corazón. Y les dio un montón de apodos Jesús, como sepulcros blanqueados, hipócrita, generación de víboras, y un montón de cosas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque solamente aparentaban. Y han pasado 2000 años. Más de 2000 años han pasado y seguimos exactamente igual. Seguimos preocupándonos por las apariencias, seguimos preocupándonos por lo que las demás personas piensan de nosotros o cómo las demás personas nos ven o nos perciben. Pero sin embargo Dios nos dice de que lo que Él busca de nosotros es mucho más que apariencia. Lo que Dios está buscando de nosotros es mucho más de lo que nosotros podemos exteriorizar o lo que podemos mostrar por fuera. Lo que Dios está buscando de nosotros es un corazón que le agrade a Él, que le busque a Él, que tenga hambre y deseo de Él. Jesús nos enseñó que el reino de los cielos
En el reino de los cielos lo que verdaderamente es importante no es cómo nos vemos por fuera. No es cómo nos vestimos o nuestra apariencia externa, sino lo que es importante o cómo nos distingue como hijos de Dios es qué fruto estamos produciendo. ¿Qué fruto estamos produciendo en nuestra vida? Eso es lo que dice Dios, de que nos va a distinguir como cristianos, que nos va a distinguir nos va a separar o separa de una espiritualidad verdadera a una espiritualidad externa, ficticia y momentánea. Pero sin embargo, como seres humanos nos hemos vuelto expertos en las apariencias. Nos hemos vuelto expertos en aparentar, ¿verdad? A tal punto que yo conozco gente, no aquí, ¿verdad? En otras iglesias, pero yo conozco gente que se cree incluso sus propias falsedades. Y llega a creerse sus propias apariencias y creerse que es aquel que en realidad simplemente está aparentando. Nos hemos vuelto expertos y toda nuestra sociedad se ha vuelto experto en lo falso, en falsificar el fruto. Y hay un gran ejemplo que quiero darles hoy, ¿ok? Con 2 manzanas. Tal vez no sé si las alcancen a ver ahí. ¿Okay? Con 2 manzanas. ¿Quién de ustedes, desde ahí donde están? Tal vez los que están acá en las primeras filas, si alcancen a distinguirlo. Pero ¿quién de ustedes puede distinguir cuál es la verdadera y cuál es la falsa? A ver. Me hacen así, ¿ok? ¿Cuál es la falsa? A ver. ¿Esta es la falsa? ¿Sí, ustedes creen? ¿La otra? ¿Ustedes creen que es la falsa? ¿Sí? Qué bueno que son estos fabricantes, ¿verdad? De fruta falsa. Es más, yo he conocido he ido a casa en donde he visto un montón de frutas ahí, he agarrado y tienen una mordida en el unicel, tergopol, no sé cómo le llaman, ¿verdad? Entonces, ¿esta es la falsa? Sí, ¿verdad? ¿Sí? ¿Es la falsa? La otra. Bueno, déjeme decirle que ninguna de las dos son falsas, las dos son reales. ¿Okay? Le iba a morder, pero luego va a tener que masticar ahí. ¿Okay? Las dos son reales. ¿Por qué? Porque nos hemos mentalizado de que es tanta la apariencia, ¿verdad? O tan bien nos hemos vuelto expertos en aparentar que muchas veces nosotros nos creemos eso. ¿Okay? No es que le mentí, simplemente es parte de la ilustración. ¿Okay? Nos cuesta a veces diferenciar lo falso de lo verdadero. La manzana es falsa y posiblemente tú dijiste esta es la falsa. ¿Por qué? Porque se ve muy perfecta, ¿verdad? No conseguí manzana falsa, ¿ok? Así que para la próxima sí la traigo. Pero por lo general la manzana falsa es muy perfecta. Es más, si nos ponemos a analizar un poco más y nos ponemos más profundo y con teorías de conspiración, vamos a decir, bueno, todas las manzanas en realidad son falsas. La manzana pura no es tan brillante, cuánta cosa no le echan. Pero las falsas son perfectas en su acabado, en su apariencia impecable, pero no son para nada nutritivas. Aunque sí, vuelvo a repetir, sé de muchos que le han metido un mordiscón a una manzana falsa, ¿verdad? Y han dejado sus dientes marcados ahí en una manzana falsa. Y Jesús utiliza este ejemplo del fruto. Por eso es tan importante que comprendamos esto. Jesús utiliza este ejemplo del fruto como una muestra de lo que verdaderamente somos. Fíjate que Jesús no está hablando acerca del interior, ¿ok? Y otras veces hemos hablado de eso, ¿verdad? Que no necesariamente somos nuestro exterior, sino lo que está en nuestro corazón, quiénes somos en nuestro corazón. Pero Jesús dice de que eso se muestra y se enseña al mundo a través no de lo que decimos o cómo nos mostramos, sino a través del fruto. El fruto. Dice que seremos conocidos por nuestro fruto y nada más que por nuestro fruto. Y este versículo que leímos anteriormente, este pasaje, en especial el versículo 20,
Era un pasaje, no un pasaje, sino un dicho muy conocido en esa época cuando Jesús los dijo. Aquellos que estuvimos estudiando el año pasado el Sermón del Monte, ahondamos un poquito en toda la enseñanza de Mateo 5, 6 y 7. Pero siempre Jesús, o siempre, mejor dicho, este dicho estuvo muy latente en medio del pueblo en el cual escuchaba a Jesús en ese día. Judíos, griegos, romanos, siempre tenían la idea de que un árbol se lo conoce por sus frutos. Es más, era un dicho muy común. El árbol se lo conoce por sus frutos. Era un dicho muy común y hasta el día de hoy sigue siendo un dicho muy común también. Pero Jesús lo llevó a un nivel más alto todavía, a un nivel mucho más allá. Y utiliza un par de ejemplos bien interesantes Jesús en este pasaje. Dice, ¿se recogen acaso uvas de los espinos? Dice en el versículo 16. Y parece una pregunta absurda, una pregunta tonta, pero aquellos que estaban escuchando en ese momento analizaban muy bien esa pregunta. ¿Por qué? Porque había en esa época y en ese territorio un espino que daba una fruta o producía unas bayas muy parecidas a las uvas, pero sin embargo no eran uvas. Pero si tú las veías fuera de la planta, te podías confundir como una uva, pero sin embargo no eran uvas. Eran simplemente unas bayas que producía un espino. Luego dice, ¿se pueden recoger higos de los cardos o de los abrojos? También dice en otra versión. Y también parece una pregunta un poco absurda, pero sin embargo los que lo escucharon en ese momento la analizaban bastante. ¿Por qué? Porque había una especie de cardo que producía una flor. Y esa flor a la distancia se parecía muchísimo a un higo. Si no sabes qué es un higo, es lo que te comiste en la rosca de Reyes durante esta semana. Arriba tienen higo. Pero a distancia se veían muy bien, se veían muy parecidos. Por eso Jesús dice, hey, por fuera puede parecer un fruto, pero sin embargo no es necesariamente un fruto digno de consumirse. Jesús estaba diciendo de que hay una gran semejanza entre lo superficial y lo verdadero. Hay una gran semejanza y esto lo podemos llevar a nuestra vida espiritual. Lo podemos llevar a nuestra vida cotidiana, a nuestro caminar cristiano, a la iglesia en general. Hay una gran semejanza entre la espiritualidad verdadera y la espiritualidad superficial. Por fuera pueden verse muy bien y posiblemente logran confundirnos o logran engañarnos. Pero ¿sabe a quién no engañan? A Dios. A Jesús nunca podemos engañar. Podemos hacerle creer a todo el mundo de que somos los más espirituales. Asistir a la iglesia cada domingo, orar todos los días y postear todos los versículos bíblicos que querramos. Está bien, claro que sí, hay que predicar la palabra, obviamente. Pero no necesariamente eso va a reflejar una espiritualidad verdadera y profunda. Se parece, pero no es lo mismo. Es más, el pasaje empieza hablando acerca del falso profeta. Y esta historia y todo este pasaje hace mucho énfasis en los falsos profetas. Jesús vuelve a hablar después más adelante bastante acerca de los falsos profetas. Dice, el falso profeta puede parecerse uno verdadero, pero no siempre es. Y podemos aplicarlo a nuestra vida también, en cierta manera. Si tenemos el mensaje de Jesús y compartimos el mensaje de Jesús, también ejercemos esa tarea de profetas. No necesariamente el profeta el que adivine el futuro o ha de conocer el futuro, sino el que proclama la palabra de Dios también es profeta. Estoy profetizando en este momento. Cuando tú compartes con Jesús un pasaje bíblico con alguien o oras por alguien, en cierta manera estás ejerciendo también ese rol de profeta. Dice, el falso profeta puede que lleve una vestimenta característica del profeta en esa época. Puede que hable con las palabras características de un profeta. Pero eso no necesariamente lo hace un profeta. Se habla como cristiano y se viste como cristiano. Tiene que ser cristiano. No siempre. Lo siento por decírtelo, no siempre. ¿Okay? Sí, claro.
esos frutos que les dije recién, las bayas de los espinos y la fruta y las flores de los cardos, sí puedes comerlas, ¿ok? No son venenosas, no eran venenosas ni nada, podían comerlas, pero no era algo con lo cual sustentaban su vida. De igual manera, no se puede sustentar el alma, un alma saludable, una relación con Dios saludable, simplemente con una espiritualidad superficial o una espiritualidad ocasional. El fruto no es algo, y lo vamos a aprender ahora, el fruto no es algo ocasional que se da una vez y ya, sino que es algo constante en nuestra vida. Creo yo que este es un llamado a que podamos reconocer o analizar cómo podemos nosotros reconocer el verdadero fruto en nuestra vida. No estoy hablando de los demás. No estoy hablando de que empieces a señalar a los demás y decir, mira fulano, mira mengana, sí, míralo tanto. Nadie se puso corbata hoy. Bueno, si alguien se lo puso diciendo, tanta corbata, pero mira. No tiene nada de malo la corbata, ¿ok? Yo tengo corbata, no me regalen, por favor, tengo, ¿ok? Así que, no usa corbata, la verdad. Sí tengo, tranquilo, ¿ok? Pero, ¿cómo identificamos en nuestra vida? ¿Cómo tú puedes identificar en tu vida el verdadero fruto? Lo primero que tenemos que entender, y cada semana repartimos siempre un flyer como este, espero que haya alcanzado hoy, si no, puede tomar notas en cualquier papelito, le sacamos una copia si no, pero el primer punto, estas son las notas del mensaje, el primer punto habla acerca de que el fruto verdadero necesita una intervención de Dios, necesita una intervención divina. Para que haya fruto en algo o en alguien, no solamente se requiere trabajo duro, sino que se requiere mucho más que trabajo y esfuerzo, se requiere una intervención divina. Y acá es donde entra la diferencia entre un producto y un fruto. Una manzana falsa no es un fruto, es un producto que una fábrica produce, que una persona produce. Pero un fruto no lo produce ninguna persona. Incluso tú dirás, bueno, sí, el que lo cosechó, el que lo sembró, pero no necesariamente ha sido su esfuerzo, su trabajo, lo único que se necesitó para que ese fruto crezca. El producto solamente requiere una participación humana, pero el fruto, vuelvo a leerlo, el producto solo requiere una participación humana, pero el fruto es indispensable que Dios intervenga. Si tú quieres producir fruto verdadero en tu vida, es indispensable que Dios intervenga en tu vida. Claro, si nos esforzamos lo suficiente, podemos lograr grandes cosas. Esto no es un llamado a no esforzarse. Claro, puedes lograr muchas cosas. Si tú te esfuerzas y trabajas duro, puedes lograr negocios, empresas, comprarte cosas que a ti te gustan. Puedes lograr títulos universitarios si te esfuerzas mucho y trabajas duro. Pero esos no son frutos. No son frutos, son simplemente el resultado, el producto de nuestro trabajo. Muchas veces, ¿verdad? Me toca orar, incluso por mi familia también, por mi sobrino, está estudiando abogacía en Argentina. Orar por aquellos que tienen exámenes o que tengo examen, ore por mí. Está bien, oro. Pero tienes que estudiar, brother. ¿Okay? Porque no va a ser simplemente el fruto, el que te vaya bien no es un fruto. Es un producto de que estudiaste. Que tengas riqueza no es un fruto. O que te vaya bien económicamente no es un fruto. Claro, Dios provee, Dios da la fuerza, lo entendemos totalmente. Pero es un producto de tu trabajo. Un producto de tu trabajo. No se necesita a Dios para ser rico. Claro, no me lo saquen de contexto esto, ¿verdad? Pero no se necesita a Dios para ser rico. ¿Cuánta gente no hay millonaria y que odian a Dios? Que están en contra de Dios. Entonces, todo eso es producto. Está bien, claro que sí, sean ricos y diezmen. Claro que sí. Pero es un producto de nuestro esfuerzo. No se requiere una intervención divina en sí para eso. Podemos tener igual los mejores agricultores. Podemos tener los campos sumamente fértiles. Podemos tener los mejores agricultores, la mejor tecnología. Pero si Dios no envía la lluvia, si Dios no envía el sol a su tiempo,
el fruto no va a crecer. No va a crecer el fruto. Puedes tener tu mejor huertita, pero si Dios no hace su parte, nada va a pasar. Vas a tener que ir a comprar tomates en vez de comer los que tú sembraste. Porque se requiere una intervención divina. Es más, ningún árbol da fruto porque se esfuerza más. Porque se esfuerza más. El fruto es el resultado justamente de Dios obrando en la naturaleza y de Dios obrando en tu vida y en la mía. Es el fruto, es el resultado de una vida conectada con Dios. Muchas veces nosotros, ¿verdad?, nos esforzamos en cambiar nuestra conducta, en cambiar nuestros hábitos, lo cual está bien, obviamente, hay que tener hábitos sanos. Pero en realidad, Dios es el único que puede transformar el corazón. Dios es el único que puede transformar el corazón. En la iglesia es exactamente lo mismo. Podemos tener los mejores ministros, los mejores músicos, pero si no interviene el cielo, si no interviene Dios, entonces vamos a obtener un producto que asombre. ¡Wow! ¡Qué bonita alabanza! ¡Wow! ¡Qué bien que predica el pastor! ¡Wow! ¡Qué guapa que es la pastora! ¡Wow! Pero es simplemente un producto si Dios no interviene. El producto asombra, pero el fruto transforma. Lo voy a decir de nuevo. El producto asombra, pero el fruto verdadero de Dios transforma tu vida y la vida de los que están alrededor tuyo. Por eso es indispensable que Dios intervenga para que haya fruto. El fruto no nace del esfuerzo humano, nace de una relación viva con Dios. No es porque te esfuerces más, porque ores más o porque vengas siempre a la iglesia. No. Es por una intervención de Dios en tu vida. Es por una intervención de Dios en tu vida. Claro, hay que orar más, hay que leer más la Biblia, hay que buscar más de Dios, hay que venir a la iglesia. Claro que sí. Pero es una intervención de Dios. Si Dios no está en la ecuación, no pasa nada, no hay fruto en tu vida. Entonces el fruto necesita intervención divina. Pero también el fruto está fuera de nuestro control. El punto número 2, Dios nos enseña de que no depende de nosotros el fruto. Y aquí es donde volvemos o seguimos confundiendo el fruto con producto. Algo es un producto cuando tú sabes exactamente lo que vas a obtener. Cuando sabes exactamente cuál va a ser el resultado de tu trabajo. En cambio, un fruto, tú nunca vas a saber cómo va a salir. Si va a salir. ¿Sabes? Tienes una idea, obviamente, porque si siembra aguacate no te van a salir naranjas. Pero tienes una idea, pero no sabes exactamente cómo va a salir, cuándo va a salir, cómo va a salir, o si va a salir. No sabes con exactitud. En lo cotidiano, les vuelvo a poner ejemplos como lo que le dije recién. Un diploma universitario, por ejemplo, no es un fruto. Es un producto de tus estudios y de tu esfuerzo. Adelante, hazlo. Desde luego que sí. Tu cheque no es un fruto. Es un producto de tu trabajo semanal o quincenal. Porque tú sabes que lo va a obtener, ¿sí o no? Si no lo obtiene, vámonos. Va a dar más lío. Pero es un producto. Pero el fruto se requiere una intervención divina y está fuera de nuestro control. Tú puedes sembrar, regar, cuidar, pero no puedes forzar el crecimiento del fruto. El fruto no aparece cuando nosotros queremos, sino cuando Dios determina que es el momento. Hay un pasaje buenísimo en el cual el apóstol Pablo, en 1 Corintios capítulo 3, dice estas palabras. Dice, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo da Dios. Lo dice claro el apóstol Pablo. Dice, yo planté la semilla en ustedes. Apolo regó, germinó, los discipuló, enseñó, pero en realidad el crecimiento lo da Dios. Amén. Solamente depende de Dios. ¿Te das cuenta cuán inútiles somos? Sin ánimo de ofender, ¿verdad? Pero es una realidad. ¿Cuán inútiles somos? Porque dependemos completamente de Dios. Los resultados están fuera de nuestro alcance. Por eso me encanta a mí la plantación de iglesia. Me encanta plantar iglesias.
Y he aprendido algo estos últimos años, el por qué se llama plantar una iglesia. Cuando comenzamos una iglesia, tú plantas una iglesia, no construyes una iglesia. ¿Por qué? Porque para construir algo tú te vas a Home Depot o a Lowe's, compras los materiales y lo haces. ¿Verdad? Lo haces, ya. No te va a quedar de pronto como Pinterest, pero lo haces. Agarra los materiales, lo construye y sabes lo que estás esperando. Pero el plantar algo no necesariamente tú tienes control de los resultados. Por eso se llama plantación de iglesia. Cuando tú plantas una iglesia, cuando formas parte de una plantación de iglesia, necesitas la intervención de Dios. Necesitas la intervención de Dios. Nosotros nos alistamos, preparamos, ensayamos, nos bañamos, pero Dios es el que hace, el que produce el fruto, el que está en control del fruto. Pero también el fruto toma su tiempo. Hay una prédica fabulosa que se llama El peligro de los atajos y que la prediqué el domingo pasado aquí. Así que si no viniste, lo puedes ver en YouTube. Pero hablamos acerca de los atajos la semana pasada. ¿Okay? Si no me tiro flores yo, ¿quién? Mi mamá, nada más. ¿Okay? Pero, y mi esposa obviamente. Pero no hay atajos a la hora de hacer frutos, de lograr frutos. ¿Amén? Lo aprendimos la semana pasada, ¿verdad? Si queremos resultados rápidos, no vamos a obtener frutos verdaderos. No vamos a lograr verdaderos frutos, sino vamos a lograr simplemente imitaciones. Para hacer una fábrica, para hacer una fruta falsa, le puede llevar minutos o posiblemente si hay alguien que interviene pintándolo tal vez un par de horas. Pero desde que se planta un árbol de manzana, recién puede ver su primera manzanita, su primer fruto a los 3 años. 3 años después de haber plantado el árbol de manzana. Tarda 3 años en dar fruto. Las imitaciones se fabrican a una gran velocidad. Son adecuadas para decorar, pero no son adecuadas para alimentar. El auténtico fruto tiene un proceso más lento. Se toma con calma, tarda en brotar y aún después en poder crecer, en poder madurar, en poder llegar a su punto óptimo. Si quieres que haya fruto en tu vida, no puedes andar apresurándolo. No puedes andar a las apuradas. Tienes que tomar tu tiempo, tienes que tener calma y confiar y esperar en el Señor. El producto se fabrica, pero el fruto se cultiva. Requiere tiempo, paciencia y no admite ninguna clase de atajo. Así que deja que los frutos en tu vida, el fruto de Dios en tu vida madure, eche raíces, crezca de una manera sana. Esto no es simplemente ya así de una, no. Dios se toma su tiempo contigo. Se toma su tiempo contigo. Él sabe exactamente el punto óptimo de maduración en tu vida, en tus planes, en tu familia, en todo tu ser. Él sabe exactamente cuándo. Lo vimos la semana pasada también, ¿verdad? El peligro de la comparación. A veces vemos que otros ya avanzaron y nosotros nos estamos quedando atrás. Tranquilo. Dios tiene su tiempo. Si quieres algo verdadero, algo que produzca fruto verdadero, dale tiempo que Dios obre en tu vida. Pero también el fruto, según nos dice Dios, y lo plasmamos en este punto número 4, el fruto es algo constante, no es algo ocasional nada más. Un árbol se identifica por lo que produce, pero lo que produce de manera constante. No puede que un árbol no puede producir hoy manzanas y la temporada que viene producir naranjas. No, produce siempre manzanas. Siempre va a producir manzanas. Igual manera, si hay un árbol que produce o que tiene una gran producción de manzanas en esta temporada, ¡wow! Sacamos muchas manzanas. Pero el año que viene o la temporada que viene no produce nada y la otra tampoco, tú dices, ¿de qué me sirve? Para leña nada más, para hacer un buen asado.
pero no para sacar manzanas. ¿Por qué? Porque fue simplemente un momento. No. El verdadero fruto es constante. El verdadero fruto no es ocasional, es consistente. El fruto verdadero se nota en el carácter diario del cristiano. En el carácter diario del cristiano. No en momentos aislados de un éxtasis espiritual en el cual, ay sí, tocaron la alabanza que Dios me tocó y ya, y después de acá me olvido, no. El fruto es algo constante, por eso es algo que Dios ha cargado mucho mi corazón durante estos últimos 6 meses básicamente. Y que tiene que ver con el énfasis que vamos a anunciar la semana que viene de Yo Soy la Iglesia. Me ha cargado mucho en mi corazón de que, hey, ¿qué están haciendo en la semana? ¿Qué está haciendo mi iglesia en la semana? ¿Cómo se está comportando en la semana? ¿Está creciendo en la semana? ¿Se están acercando a mí en la semana? Porque los domingos está buenísimo, cada vez más gente, cada vez más lleno, fabuloso, nos encanta todo. Pero ¿qué tal de lunes a sábado? ¿Qué tal mañana cuando tengas que ir al trabajo? ¿Qué tal mañana? ¿Qué tal esta semana? ¿Cómo se ve verdaderamente el fruto constantemente en nuestra vida? Y es algo difícil porque yo no me puedo meter en su casa todos los días. No le puedo escribir todos los días, lee la Biblia, ora, ¿ok? No lo puedo hacer yo siempre ahí, no puedo estar ahí al lado suyo. Tengo que equiparlo de tal manera, es Dios, el Espíritu Santo obviamente, pero Dios utilizándome para que poder diseñar un ambiente o o preparar un terreno, vamos a ponerlo así, que hablamos de sembrar y fruto, preparar un terreno para que tú puedas dar fruto todos los días. No simplemente aquí en la iglesia y que logremos al fin que levanten las manos, no. Es algo constante, consistente y no ocasional. Es un patrón visiblemente constante en tu vida. Hemos hablado mucho, o se habla mucho en las iglesias acerca de los dones, ¿verdad? Los dones del Espíritu Santo, lo cual obviamente existen, los hay, desde luego que sí, están en la iglesia, nadie lo niega eso. Pero muchas veces nos olvidamos de que lo que Dios espera de nosotros no son los dones, sino los frutos. Queremos frutos verdaderos. Los dones impresionan posiblemente, pero el fruto es el que persevera, el que transforma tu vida y la vida de los demás también. Por eso Jesús lo dijo ahí en el versículo 20. Puedes identificar a la gente por sus acciones. Jesús no dice por su acción. Jesús no dice, puedes identificar a la gente simplemente porque va a la iglesia, o porque hace un acto bueno, o porque, tiene una temporada, la temporada de Pascua como que sí, con todo, pero después, no. Él dice por sus acciones constantes, por su diario vivir, porque es constante en su vida espiritual, en sus acciones, en todo momento, y no simplemente cuando las cosas van bien. No se trata simplemente de poder vivir momentos fabulosos en la presencia de Dios, sino vivir una vida constante, que dé fruto, constante búsqueda de Dios. No se trata si una vez yo amé, una vez yo perdoné, si yo serví, sino se trata de que sea una marca constante y continua en nuestra vida. Seguir perdonando, seguir amando, seguir sirviendo. El fruto es algo consistente. No es algo que aparece solo los días buenos o cuando todo va bien, sino es Dios obrando. Y por último, el fruto siempre bendice a otros. Siempre. El fruto bendice a otros. El fruto real nunca es solo para una exhibición personal. El fruto verdadero nunca busca un beneficio propio. Nunca busca un beneficio propio. El árbol nunca come de sus frutos. El árbol no se alimenta de sus frutos. No. Se alimenta del sol, del agua, de los nutrientes, pero no se alimenta de su fruto. Hace fruto y alimenta a otros. ¿Te has dado cuenta de eso? Bendice a otro. Yo nunca vi un árbol comiendo manzana, un árbol de manzana comiendo manzana, no. Da y nosotros comemos la manzana. Entonces el árbol no se come su propio fruto, el árbol existe para alimentar, para servir y dar vida a otros.
Escucha esto. No en vano Jesús, cuando le pidieron que resumiera toda la ley y los profetas, todos los mandamientos, todos, 600 y pico, a más todavía que había en esa época. Él lo resumió en dos, y dos muy importantes. Dijo que los dos tienen la misma importancia, lo dijo. Primero, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y el segundo es tan importante como el primero. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, el fruto verdadero no es simplemente para mí. El fruto que produzco en mi vida o que Dios produce en mi vida no es simplemente para mí, sino que es para bendecir a otros, para acompañar a otros, para llevar esperanza a otros, para llevar paz a otros, para expresar el amor de Dios con otros. Todo lo que tú aprendes aquí no es simplemente para que tú lo apuntes todo y ya lo guardes ahí y ya lo tengas todo guardado en tu mente, en tu corazón. No, es para que compartas con otros. Para que compartas con tu prójimo, compañero de trabajo, vecino, familia, seguidores de las redes sociales, lo que sea, para que lo compartas con otras personas, porque el fruto siempre bendice a otros. Gálatas 5 habla acerca del fruto, ¿verdad? El fruto del Espíritu Santo. Versículo 22 y 23 habla que el fruto del Espíritu, amor, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza, dominio propio. Tú te pones a fijar para poder ejercer cada uno de esos partes del fruto, que es un solo fruto, lo dice, ya lo sé, ok, pero partes del fruto, necesitas compartir con otros. Necesitas interactuar con otros. El fruto del Espíritu se manifiesta en las relaciones, en amor. El amor es como tú tratas a los demás, como tú te relacionas con los demás, la paciencia. ¿Cuánta paciencia tienes con los demás? La bondad, el dominio propio para no matar y asesinar al otro. ¿Verdad? A no acribillar al compañero de trabajo, ¿verdad? Entonces, todo tiene que ver con las relaciones humanas, el fruto del Espíritu. Por eso, el fruto siempre bendice a otro. El fruto no es para lucirse, es para alimentar a los demás. Cuando el fruto es genuino, otros son alcanzados, son sanados, son edificados. Cuando hay fruto genuino en tu vida. El fruto verdadero no es simplemente un fin en sí mismo, no es simplemente para ti, no termina en ti. Ahora, si solamente tus frutos espirituales, frutos entre comillas espirituales, te benefician a ti, entonces simplemente no es fruto, simplemente es apariencia, simplemente es algo que tú has producido, pero el fruto verdadero bendice a otros. Y hay dos pasajes bíblicos que nos hablan de cómo poder cultivar y hacer crecer ese fruto. Y con esto quiero dejarlos. El primero está en el Salmo 1. El Salmo 1, los primeros versículos, dice: qué alegría para los que no siguen el consejo de malos, ni andan con pecadores, ni se juntan con burlones, sino que se deleitan. El versículo 1 está para hacer el contexto, pero enfócate en el 2 y 3. Sino que se deleitan en la ley del Señor, meditando en ella día y noche. Son como árboles plantados a la orilla de un río, que siempre dan, ¿qué cosa? Fruto a tiempo. Sus hojas nunca se marchitan y prosperan en todo lo que hacen. Lo primero que nos dice Dios es de que para poder tener un fruto que crezca constantemente y que madure en nuestra vida, vamos a tener que meditar en la palabra. Vamos a tener que meditar en la Biblia, vamos a tener que meditar en la palabra, no nos queda otra opción. El fruto espiritual se relaciona con el lugar que ocupa la palabra de Dios en tu vida. ¿Qué lugar ocupa la palabra de Dios en nuestra vida? Fíjate cómo lo lees, qué es lo que lees. No solamente cuánto lees de la Biblia, sino cómo meditas en ella. Por eso dice que medita de día y de noche. Meditar en la palabra. Al meditar en la palabra, el Espíritu Santo lo que hace es formar, alimentar de los nutrientes necesarios para que podamos dar fruto. Pero si no nos alimentamos, al igual que un árbol, si no lo riegas,
si no le cae el agua necesaria, ¿cómo va a dar fruto? Medita en la palabra. Si te propusiste este año leer la Biblia, leerla todos los días o tener un tiempo devocional, hazlo. Parte de lo que vamos a estar compartiendo también la próxima semana, del énfasis de Yo Soy la Iglesia, tiene que ver con eso también. ¿Ven? Primero, trae tu Biblia. Si no tienes Biblia, consíguete una. Yo te regalo una, insisto, pero ¿qué planes tienes para leer la Biblia? ¿Tienes un plan de lectura bíblica? Y ahorita hay un montón de herramientas para poder hacerlo. El Bible App, el app de la Biblia, tiene un montón de recursos y de planes de lectura bíblica que con devocional y todo, fabuloso. Meditando en la palabra, crece el fruto. Y lo segundo, Juan capítulo 15, versículo 4 y 5, Jesús lo dijo bien en claro. Dice, permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Pues una rama no puede producir frutos si la cortan de la vid. Y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. Ciertamente, dijo Jesús, yo soy la vid, ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho, ¿qué? Fruto. Porque separados de mí no pueden hacer nada. No podemos hacer nada. ¿Cómo tú? Dale un fuerte aplauso a Dios. ¿Cómo puedes germinar y que haya fruto en tu vida? Permaneciendo en Cristo. Permaneciendo en Él, insisto, permaneciendo, no visitando, no ocasionalmente, no solamente los domingos, no un ratito durante el día, sino permaneciendo en Él. En toda esa historia de Juan capítulo 15, alrededor de 10 veces Jesús menciona la palabra permanecer en Cristo. Permanecer en mí, alrededor de 10 veces en ese pasaje, en esos pocos versículos. Debemos de tener una relación íntima y estrecha con Dios constantemente. Dice que permaneciendo en Él es la única manera de poder dar frutos verdaderos. Y habla acerca no solamente de un fruto, sino de mucho fruto. Mucho fruto. No alcanza con venir a la iglesia, no alcanza simplemente con aceptar a Jesús, sino que dice la palabra de que tenemos que permanecer en Él. Si aceptar a Jesús alcanza para que tengas vida eterna, claro que sí, perdón de tus pecados, claro que sí. Pero dice la palabra que el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Permanecer en el Señor constantemente. No se trata de un momento de éxtasis espiritual, de un momento de gozo, de un momento de fuego en el espíritu y ya. Se trata de una vida constante en el Señor. Iglesia, permanece en Dios, permanece en su palabra y vas a ver cuánto fruto va a Dios producir en tu vida. Amén. Ponte de pie, por favor. El fruto no se da por nuestro esfuerzo o trabajo, sino por nuestra cercanía a Dios. Yo creo que Dios nos ha hablado muy claro de eso hoy. Quiero invitarte a orar. Invitarte a orar para que cuando salgamos de este lugar no sea simplemente ya un momento en el cual se acabó nuestro momento nutritivo espiritual, sino que constantemente busquemos a Él. Sea algo que quiero y anhelo con todo mi corazón, iglesia. No es simplemente verte aquí cada domingo, lo cual me encanta, sino de que tú vivas una vida constante, una relación constante con el Señor todos los días de tu vida. Todos los días de tu vida. Por eso quiero orar por ti hoy, amén. Amado Jesús, gracias. Gracias por tu divino amor y tu misericordia. Gracias porque tú, Rey eterno, nos has hablado hoy. Porque sin ti no somos nada. Porque tú nos complementas de una manera única. Porque tú, Señor, nos completas, no nos complementas, nos completas, Señor. Gracias, Jesús. Gracias por tu amor infinito. Gracias porque tú, amado Rey, quieres hacer algo a través de nosotros, algo que ni siquiera nosotros alcanzamos a comprender. Y aquí estamos, Señor, rendidos ante ti, Señor,
dispuestos a que tú obres en nosotros, sabiendo de que nuestras fuerzas, nuestro esfuerzo, nuestra dedicación, Señor, no es suficiente, Dios, sino que se necesita una intervención divina en nuestra vida, Señor. Ayúdanos, Señor, para que al salir hoy de este lugar, que al volver a nuestro cotidiano vivir, Señor, podamos poner en práctica cada una de las cosas que hemos aprendido hoy. Podamos, Señor, llenarnos de tu palabra, meditar en ella y estar constantemente aferrados a ti, amado Rey. Gracias, Señor eterno. Yo te pido que tú bendigas a tu iglesia en este día, Señor. Que la bendigas, Señor, y que esta semana pueda ser un momento, pueda estar lleno de momentos fabulosos en tu presencia, Señor. Y que podamos ir y dar fruto verdadero que perdure. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Iglesia, denle un fuerte aplauso a Dios. Amén.